Se rieron cuando su tía guardó mi vestido de novia bajo llave en su armario la noche antes de mi boda. Se burlaron cuando aparecí con ropa prestada. Pero cuando un jet privado aterrizó en el lugar de la celebración y un hombre con un traje de $1000 salió con un vestido con incrustaciones de diamantes, sus risas se les atragantaron. Si te encantan las historias sobre el karma que hace justicia, dale al botón de me gusta ahora mismo y suscríbete, porque esta historia te dejará sin palabras. Me lo llamo Raina y hace 2 años creía sinceramente que estaba viviendo un cuento de hadas. Tenía 28 años y daba clases de segundo curso en una escuela primaria de un barrio muy parecido al que yo había crecido. Mi madre me crió sola, limpiando las casas de otras personas para que yo pudiera tener ropa limpia y comidas calientes. Ella me enseñó que la amabilidad no cuesta nada y que la dignidad lo es todo. Llevaba esas lecciones conmigo todos los días, sin imaginar que iban a ponerse a prueba de la forma en que lo iban a hacer. Conocí a Thorne Caldwell en una campaña benéfica de recogida de libros en una lluviosa tarde de octubre. Entró con un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, pero su sonrisa era cálida y sus manos eran suaves cuando me ayudó a llevar las cajas de libros donados. Ese día hablamos durante 3 horas. Me contó sobre su trabajo en la empresa de inversiones de su familia y yo le hablé de mis hijos, de Milo, de 7 años, que finalmente había aprendido a leer después de luchar todo el año. Thorne me miró como si acabara de describir el descubrimiento de una cura para el cáncer. Me hizo sentir que la enseñanza importaba, que yo importaba. El cortejo fue intenso. Me enviaban flores a mi clase. Me dejaban notas escritas a mano debajo de la puerta de mi apartamento. Reservas para cenar en restaurantes en los que tenía que buscar en Google el código de vestimenta. Me cortejó con una intensidad que me embriagaba, y yo caí rendida. Ahora, mirando atrás, veo las señales de alarma ondeando como banderas de advertencia en una tormenta. Pero cuando te ahogas en la atención de alguien que parece perfecto, te convences a ti misma de que el agua es segura. La primera grieta apareció cuando me llevó a conocer a su familia. La finca Caldwell se encontraba detrás de unas verjas de hierro en un barrio donde los jardines parecían campos de golf y las casas tenían nombres en lugar de números. Su tía Astrid abrió la puerta a ella misma, y nunca olvidaré la forma en que sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba abajo, como si estuviera calculando mi valor y encontrando la suma decepcionante. Tenía unos 50 años, conservada y pulida como suelen estar las mujeres ricas. Llevaba perlas a las 3 de la tarde y un perfume que probablemente costaba más que la cuota de mi coche. La cena fue insoportable. Astrid se sentó a la cabecera de la mesa como una reina en su corte, haciéndome preguntas directas sobre mi pasado, con una sonrisa que nunca llegaba a sus fríos ojos azules. ¿A qué se dedicaba mi familia? ¿Dónde pasaba los veranos de niña? ¿Había viajado mucho? Cada pregunta era una pequeña navaja diseñada para cortar lo suficiente como para doler. Cuando mencioné la enseñanza, se echó a reír. Un delicado tintineo que de alguna manera transmitía un desprecio total. «Qué pintoresco», dijo, secándose la boca con una servilleta de lino. Thorne siempre ha tenido debilidad por los casos de caridad. La prima de Thorne, Bellamy, y su madre, Karen, no eran mucho mejores. Susurraban entre ellas durante toda la comida, mirándome como si fuera un mueble que estaban pensando en quitar. Me sentía completamente fuera de lugar, la chica del lado equivocado de todo, tratando de usar el tenedor correcto y decir las cosas correctas, sabiendo que nada de lo que hiciera sería lo suficientemente correcto. Pero Thorne me apretó la mano debajo de la mesa. Me prometió que se animarían, que solo necesitaban tiempo para conocerme. Y como lo amaba, como quería desesperadamente creer que este cuento de hadas era real, ignoré la voz en mi cabeza que me gritaba que debía huir. Los 6 meses de planificación de la boda fueron como navegar por un campo minado con los ojos vendados. Astrid tenía opiniones sobre todo, desde las flores hasta la tipografía de las invitaciones, y, de alguna manera, Thorne siempre se ponía de su lado, pero yo me aferré a una cosa que era completamente mía. Mi vestido de novia.
Había pasado 6 meses ahorrando para comprarlo, sacrificando cafés con leche, zapatos nuevos y cualquier cosa que no fuera esencial. No era de diseño, no era alta costura, pero cuando me lo probé en esa pequeña tienda de novias, lloré. Encaje marfil con delicadas mangas casquillo, un corpiño ajustado que me hacía sentir elegante sin fingir ser alguien que no era. Era yo misma destilada en tela e hilo, y me encantaba con locura. La noche antes de la boda, la familia de Thorne insistió en que me quedara en la finca. Por tradición, dijeron que la novia no debía ver al novio antes de la ceremonia. Debería haber luchado más, debería haber confiado en el nudo de ansiedad que sentía en el estómago. Pero estaba tan empeñada en encajar en su mundo que ignoré todos los instintos que me gritaban que cogiera mi vestido y huyera. Lo colgué con cuidado en el armario de la habitación de invitados, pasando los dedos por el encaje por última vez antes de intentar dormir entre sábanas que olían a lavanda y dinero antiguo. Alrededor de las 11 de esa noche, Astrid llamó a mi puerta. Quería ver el vestido, dijo, con una voz tan dulce como la miel que debería haberme puesto en guardia. Se lo enseñé porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Lo rodeó lentamente, tocando la tela con 2 dedos como si temiera que pudiera contaminarla. Encantador, dijo finalmente, con esa horrible sonrisa jugando en sus labios. Muy consciente del presupuesto. Supongo que no todos podemos permitirnos un Berawang. Luego se marchó y yo me quedé despierta en la oscuridad, con sus palabras resonando en mi cabeza como veneno. La mañana llegó demasiado rápido y demasiado brillante. Me desperté con el corazón acelerado. Esa ansiedad eléctrica previa a la boda mezclada con algo más oscuro que no podía nombrar. Fui al armario a buscar mi vestido y mi mano se congeló en el pomo. Cerrado con llave. El armario estaba cerrado con llave y mi vestido estaba dentro y me casaba en 3 horas. Corrí por el pasillo en pijama y llamé con fuerza a la puerta de Astrid. Ella la abrió lentamente, ya vestida con una bata de seda color champán, sosteniendo una delicada taza de café como si estuviéramos teniendo una agradable charla matutina. Levantó las cejas con fingida sorpresa cuando le conté lo del armario. «Oh, querida», dijo, con voz que resumaba falsa preocupación. «Anoche pedí al personal que cerrara todos los armarios, por motivos de seguridad, ¿entiendes? No se puede ser demasiado precavido con tanta gente entrando y saliendo». Mi voz se quebró al hablar. «Necesito mi vestido, Astrid. Me caso dentro de 3 horas». Ella dio un sorbo lento a su café y yo observé sus ojos por encima del borde de la taza. Vi cómo disfrutaba de ese momento. «Entonces te sugiero que busques algo adecuado que ponerte, querida. Seguro que se nos ocurre algo». Le supliqué. De verdad, le supliqué. Las lágrimas me corrían por la cara y mi dignidad se desmoronaba a mis pies como agua. Ella solo sonrió y cerró la puerta. Me quedé en el pasillo en pijama, temblando, y por fin comprendí que no se trataba de frialdad, esnobismo o un malentendido. Era crueldad calculada. Era una mujer que había decidido que yo no encajaba en su familia y estaba dispuesta a arruinar el día de mi boda para demostrarlo. Y en algún lugar de la casa podía oír a Thorne riéndose con sus padrinos, sin saber que su tía acababa de destrozarme en 1000 pedazos. Encontré a Thorne en la sala de billar, rodeado de sus padrinos, todos ellos con sus impecables smoking, riéndose de algo de lo que yo nunca formaría parte. Cuando le conté lo que había hecho su tía, mientras yo estaba allí llorando en pijama, con el rímel probablemente corriéndome por la cara, me miró como si estuviera exagerando. «Pídele algo prestado a Bellamy», me dijo, sin apenas levantar la vista de su teléfono. «Ella tiene más o menos tu talla. No pasa nada, Rhea. No le demos más importancia de la que tiene». Esas palabras me dolieron más que cualquier bofetada. «No hagamos de esto un problema mayor». Mi vestido de novia estaba guardado bajo llave. Mi dignidad estaba siendo sistemáticamente destrozada y él estaba preocupado por montar una escena. La habitación de Bellamy olía a perfume caro y a juicios aún más caros. Abrió su armario con teatral compasión y sacó un vestido de dama de honor de su propia boda, celebrada 2 años atrás. De color rosa pálido,
con mangas abullonadas, 2 tallas más grande porque Bellamy era más alta y más ancha que yo. Parecía algo que una niña de 12 años llevaría a una fiesta de catillanas, y ambas lo sabíamos. «¿Es esto o nada?», dijo, encogiéndose de hombros como si me estuviera haciendo un gran favor. Su madre, Karen, estaba de pie en la puerta, sin siquiera intentar ocultar su sonrisa. «Quizás sea una señal, querida», dijo, examinándose la manicura. «Hay gente a la que simplemente no le sienta bien el blanco. Quizá deberías tenerlo en cuenta». Me puse ese ridículo vestido rosa en un cuarto de baño más grande que todo mi apartamento, mirándome en un espejo con marco dorado. No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía pequeña, derrotada, como alguien que se disfraza en una vida que nunca le va a quedar bien. Me temblaban tanto las manos que apenas podía subir la cremallera. Se suponía que este iba a ser el día más feliz de mi vida. En cambio, me sentía como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. El lugar era impresionante, eso hay que reconocerlo. El jardín de la finca Caldwell se había transformado en algo sacado de una revista, con flores blancas por todas partes, sillas cubiertas con sedas y un cuarteto de cuerda tocando música clásica perfecta. 200 invitados ocupaban esas sillas, todos ellos vestidos con ropa de diseño y rebosantes de riqueza heredada. Todos ellos se volvieron para mirarme cuando aparecí al final del pasillo, y los susurros comenzaron de inmediato. Podía oírlos incluso por encima de la música, como avispas zumbando alrededor de mi cabeza. ¿Es esa la novia? ¿Qué demonios lleva puesto? Dios mío, ¿eso es Rosa? ¡Qué vergüenza para Thorne! Empecé a caminar porque, ¿qué otra cosa podían hacer? Huir con un vestido rosa prestado. Cada paso era como caminar sobre hormigón. Sentía sus miradas sobre mí. Sentía sus juicios calando en mi piel. La tela crujía con cada paso, demasiado larga, arrastrándose ligeramente por el suelo. Tenía que sujetarla con ambas manos para no tropezar, lo que significaba que ni siquiera podía llevar el ramo. Astrid estaba sentada en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo de encaje como si estuviera abrumada por la emoción. Pero cuando pasé junto a ella, lo vi. Esa sonrisa, pequeña y satisfecha, como la de un depredador que ve cómo su presa cae finalmente en la trampa. Y entonces miré a Thorne, de pie en el altar con su esmoquín perfecto, su pelo perfecto y su familia perfecta rodeándolo. Miré su rostro, buscando apoyo, amor, cualquier cosa que me dijera que esta pesadilla valdría la pena. Pero lo único que vi fue decepción, vergüenza. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Solo me echó un vistazo y luego apartó la mirada, con la mandíbula apretada y el malestar reflejado en cada rasgo de su rostro. En ese momento, me di cuenta de la horrible verdad. Se avergonzaba de mí. El oficiante acababa de abrir la boca para comenzar la ceremonia cuando lo oímos. Un sonido que no encajaba, que atravesó el cuarteto de cuerda y los murmullos corteses como un cuchillo atraviesa la seda. Las hélices de un helicóptero se acercaban, cada vez más cerca. Todos volvieron la cabeza hacia el cielo y la confusión se extendió entre la multitud como una ola. El sonido se hizo más fuerte, atronador, y entonces lo vimos. Un elegante helicóptero negro descendiendo hacia el césped de la finca. Los guardias de seguridad empezaron a correr, gritando por sus radios, pero alguien les hizo señas para que se detuvieran. Alguien tan importante que incluso la gente de Astrid se echó atrás. El helicóptero aterrizó a unos 50 metros de donde estábamos, y por un momento todo se detuvo. La música, los susurros, incluso el viento pareció contener la respiración. La puerta se abrió y salió un hombre, alto, de unos 1,88, con mechas plateadas en el pelo oscuro, vestido con un traje gris oscuro de Tom Ford que probablemente costaba más que mi salario anual. Llevaba una bolsa de ropa que reflejaba la luz del sol y parecía brillar, y caminó hacia nosotros con la confianza que da no tener que pedir permiso para nada. Lo reconocí antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. Cassius. Cassius Morrow, el chico de mi infancia. Del barrio donde las vallas metálicas
separaban los pequeños jardines y las sirenas nos arrullaban por la noche. Su madre limpiaba casas con la mía, y jugábamos juntos en los aparcamientos y soñábamos con vidas mejores que las que nos habían tocado. Se mudó cuando teníamos 12 años. Su familia se trasladó cuando su padre consiguió un trabajo a 3 estados de distancia. Prometimos escribirnos, como hacen los niños, pero la vida se interpuso y perdimos el contacto. No lo había visto en 16 años, pero había oído hablar de él. Todo el mundo conocía a Cassius Marrow, el multimillonario tecnológico, el hombre que había creado una empresa de inteligencia artificial desde su dormitorio universitario y la había vendido por una cifra de 9 dígitos antes de cumplir los 30. Listas de Forbes, Charlas TED, el tipo de historia de éxito que parecía imposible hasta que alguien lo consiguió. Y ahora estaba caminando por el pasillo de mi boda y yo no podía respirar. Se detuvo justo delante de mí, ignorando los suspiros, ignorando la indignación de Thorne. ¿Qué demonios es esto? Ignorando la brusca inspiración de Astrid. Sus ojos se encontraron con los míos y eran amables. Tan increíblemente amables en ese momento que casi volví a llorar. Raina, dijo, con la misma voz que recordaba, solo que ahora más grave. Esperó durante años en los que yo no había estado presente. Siento llegar tarde. Te he traído lo que realmente te mereces llevar. La multitud estalló. Astrid se puso en pie de un salto, con el rostro desencajado por la rabia y algo más. Algo que parecía casi miedo. Thorne decía algo, exigía respuestas, pero yo no podía oírlo por el rugido en mis oídos. Cassius abrió la cremallera de la bolsa de ropa lentamente, con deliberación, y sacó un vestido que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento al mismo tiempo. Era de seda blanca, personalizada, que parecía fluir como el agua, con un corpiño incrustado con lo que solo podían ser diamantes auténticos. Cada uno de ellos captaba la luz y la reflejaba como estrellas capturadas. Era lo más hermoso que había visto en mi vida, y era todo lo contrario de lo que Astrid había intentado hacerme creer sobre mí misma. «Aún puedes casarte con él si quieres», dijo Cass en voz baja. Su voz estaba dirigida solo a mí, aunque había 200 personas esforzándose por escuchar. «Pero hazlo con un vestido que le muestre a todos aquí exactamente lo que vales». Y en ese momento, de pie con ese horrible vestido rosa y con lágrimas corriendo por mi rostro, tuve que tomar una decisión que lo cambiaría todo. La voz de Astrid rompió el silencio atónito como el chasquido de un látigo. «Esto es completamente inapropiado. La boda continuará según lo previsto. Seguridad, acompañen a este hombre fuera inmediatamente». Ahora estaba de pie, con el rostro enrojecido, toda esa cuidadosa compostura resquebrajándose por los bordes. Pero Casey ni siquiera se inmutó. Se volvió lentamente hacia ella y cuando habló, su voz era tranquila, pero se escuchó en todo el recinto como si estuviera acostumbrado a dar órdenes en salas de juntas llenas de gente poderosa. «Astrid Caldwell», dijo, y algo en la forma en que pronunció su nombre la hizo paralizarse. La mujer que heredó todo de la empresa farmacéutica de su marido, la misma empresa para la que trabajaba mi madre cuando murió, porque le denegaron la reclamación del seguro médico cuando enfermó. Cáncer de mama en fase 4 y los abogados de su empresa gastaron más dinero en luchar contra su reclamación que lo que habría costado el tratamiento. El jardín quedó en absoluto silencio. Se podía oír caer un alfiler. «Has pasado toda tu vida pisoteando a gente como Raina, como mi madre, como todos los que has considerado inferiores a ti. Hoy eso se acaba». Vi cómo se le iba el color a Astrid, cómo abría y cerraba la boca como un pez ahogándose en el aire. Karen también se había puesto pálida, y Bellamy parecía querer desaparecer en su silla. Pero fue la expresión de Thorne lo que rompió algo dentro de mí. No era sorpresa por lo que había hecho su tía, ni horror por la crueldad que yo había soportado, solo vergüenza. Le avergonzaba que los sucios secretos de su familia se estuvieran aireando delante de sus invitados. Le avergonzaba que yo fuera el centro de atención. Y en ese momento, la claridad me golpeó como agua fría. Encontré mi voz. Salió más fuerte de lo que esperaba, firme de una manera que yo no sentía. «Thorne,
Por fin me miró de verdad, y vi exactamente quién era. Tu tía me robó el vestido de novia. Lo guardó bajo llave y se quedó mirando cómo le suplicaba que me lo devolviera. Me hizo quedarme aquí delante de 200 personas con un vestido prestado que no me queda bien, llorando, humillada. Y tú no hiciste nada. Mi voz se estaba volviendo más fuerte. Toda la rabia y el dolor que había tragado durante 6 meses salían a borbotones. Me dijiste que no le diera más importancia de la necesaria. Te preocupaba más mantener la paz con tu familia que protegerme. Y cuando caminé por el pasillo con este aspecto, no te enfadaste por mí. Te avergonzaste de mí. Abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Ambos sabíamos que era cierto. Cada palabra era cierta, y su silencio lo confirmaba más alto que cualquier defensa. Me volví hacia Cassius, este hombre que había cruzado el país porque había oído a través de un rumor de madres y viejos amigos que alguien me estaba haciendo daño. Este hombre que ya casi no me conocía, pero recordaba lo suficiente como para preocuparse. Gracias, le dije, cogiendo el vestido de sus manos. La seda estaba fría al tacto, los diamantes reflejaban la luz como promesas. Luego volví a mirar a la multitud, a toda esa gente con sus ropas de diseño y sus joyas heredadas, a Astrid allí de pie, con su mundo desmoronándose alrededor de su cabello perfectamente peinado. Nunca fui nada para ti, dije, y mi voz no tembló ni una sola vez. Te aseguraste de que lo supiera cada día. Así que ahora podéis sentaros aquí y ver cómo me convierto en todo sin ninguno de vosotros. Volví a recorrer ese pasillo, pasando junto a Astrid, boquiabierta por la sorpresa, junto a Karen, escandalizada, junto a Bellamy, con los ojos muy abiertos, junto a Thorne, que por fin encontró la voz para llamar mi nombre. Pero no me detuve, no miré atrás. Cassius me llevó en avión a casa ese día. No a un destino romántico, no para empezar un nuevo cuento de hadas que sustituyera al que acababa de implosionar. Solo a mi pequeño apartamento con el grifo que goteaba y las vistas al aparcamiento, porque él entendía que a veces lo más valiente que se puede hacer es volver a uno mismo. Nos sentamos en mi desgastado sofá, yo todavía con ese ridículo vestido rosa, y hablamos durante horas sobre su madre, sobre la mía, sobre el barrio del que habíamos escapado y sobre la culpa que conlleva dejar atrás a la gente. Me dijo que llevaba años siguiendo mi vida en las redes sociales, viéndome dar clases, viéndome sonreír en fotos con Thorne, queriendo ponerse en contacto conmigo, pero sin saber si lo recordaría o si querría saber de un fantasma de su pasado. Entonces ocurrió lo de anoche. Mi madre llamó a su madre, como hacen las madres, para contarle que la familia del novio había robado el vestido de novia de su hija. Su madre se lo contó a él, y Cases tomó una decisión. Llamó a todos sus contactos, movió hilos que yo ni siquiera sabía que existían, y consiguió que le hicieran a medida ese vestido de El Elizab y se lo enviaran por avión de un día para otro. No porque quisiera ser mi héroe, sino porque recordaba lo que se sentía al ser pequeña en un mundo diseñado para gente grande. Y se negó a dejar que me hicieran desaparecer. Me quedé con ese vestido de diamantes. 6 meses después, lo vendí en una subasta benéfica por una cantidad que me dejó boquiabierta. La mitad se destinó a un fondo para profesores que proporciona recursos a los educadores de escuelas con pocos fondos. La otra mitad se convirtió en el capital inicial para algo con lo que había soñado desde que empecé a dar clases. Una organización sin ánimo de lucro que ofrece tutoría y mentoría gratuitas a niños de entornos como el mío. Niños que merecen saber que el lugar donde empiezan no determina dónde terminarán. Thorne llamó 2 veces durante esas primeras semanas. Dejé que ambas llamadas se desviaran al buzón de voz. El primer mensaje era airado. Me acusaba de humillarlo, de arruinarlo todo. El segundo, 3 días después, era diferente, más tranquilo. Decía que lo sentía, que debería haberme protegido, que había sido un cobarde. Tenía razón en lo último. Nunca le devolví la llamada. Algunas disculpas llegan demasiado tarde, cuando ya has aprendido a dejar de necesitarlas. Pero Astrid consiguió exactamente lo que había estado construyendo durante toda su vida.
Cashies no solo montó una escena en mi boda, llevaba meses investigando Caldwell Pharmaceuticals, indagando en las prácticas laborales, las reclamaciones denegadas, las familias destruidas por las deudas médicas, mientras los ejecutivos compraban segundas residencias. 2 semanas después de la boda, su reportaje se hizo viral. Los principales medios de comunicación se hicieron eco de ella. Comenzaron a llegar demandas. Un tsunami de acciones legales por parte de familias a las que se les había denegado la cobertura, de trabajadores que habían sido explotados. En 3 meses, Astrid fue destituida del consejo de administración de su propia empresa. El negocio que había construido su marido, el imperio que ella había utilizado como arma contra cualquiera que considerara indigno, se derrumbó a su alrededor. Y mentiría si dijera que no sentí una pizca de satisfacción al verla caer. El resto de la familia Caldwell intentó darle la vuelta. Por supuesto, yo era inestable, susurraban. Celosa. Una cazafortunas que nunca había llamado realmente a Thorne y que había orquestado todo. Pero esto es lo que aprendí. Cuando te vas con la cabeza alta, cuando construyes algo real en lugar de solo derribar a los demás, la verdad habla más alto que cualquier mentira que puedan decir. Un año después, dirijo una organización sin ánimo de lucro que ha ayudado a más de 300 niños. Cashes forma parte de mi junta directiva, una verdadera amiga que no aparece con helicópteros y vestidos de diamantes, sino con consejos empresariales, chistes malos y una fe genuina en el trabajo que hacemos. No necesitaba un vestido de novia incrustado de diamantes, pero necesitaba ver la expresión de Astrid cuando se dio cuenta de que ya no podía controlarme. En ese momento, de pie en esa iglesia con un vestido rosa prestado y luego saliendo con un vestido de seda blanca con diamantes, fue cuando dejé de pedir permiso para ocupar mi espacio. Algunas personas nacen con cuchara de plata. Otros tienen que forjarse la suya, y cuando lo haces, el brillo es mucho más intenso. Si esta historia te ha recordado que tu valor no lo determinan las personas que intentan menospreciarte, deja un comentario contándome alguna ocasión en la que te alejaste de alguien que no te merecía. Suscríbete si quieres más historias sobre el karma, el coraje y las revanchas. Y recuerda, cuando alguien te quita lo que es tuyo, a veces el universo envía un helicóptero.